Innovación Educativa, temporada 3, episodio 3. Hola, innovadores e innovadoras. Esto es Innovación Educativa, el podcast en el que hablamos sobre aprendizaje cooperativo, ABP, gamificación y todas aquellas apps y estrategias que te ayudarán a mejorar tu clase mañana mismo. Soy José David, maestro de primaria, formador de docentes, innovador certificado de Google y co-host del programa G Suite Edu Podcast. Estás en tu casa, la casa de la innovación, así que relájate y disfruta, porque esto empieza en 3, 2, 1... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, espero que todo vaya genial. Yo ya he terminado con mis alumnos las jornadas de acogida, han realizado las pruebas iniciales y bueno, todas las actividades que hemos hecho hasta ahora nos han servido para que nos conozcamos mejor, para que mis alumnos me conozcan a mí, para que yo les conozca a ellos y también para que entre ellos mismos se conozcan mejor, porque vienen de clases distintas. Tengo que decir que estoy muy contento porque me encantan mis alumnos de tutoría. Bueno, en realidad me encantan también el resto de las clases a las que entro, todas ellas, claro que sí. Pero tener una tutoría, pues es algo especial, porque tienes más vínculo y más responsabilidad con ellos. Y bueno, cada día estoy deseando entrar al aula, verles las caras y aprender juntos. Bueno, hoy continuamos con este curso podcast de aprendizaje cooperativo. Ya sabes, tercer episodio de la misteriosa historia de la señorita Cooper. ¿Recuerdas lo que pasó en el último episodio? La señorita Cooper tuvo una brillante idea, así que ella misma diseñó una camiseta con la que sorprender a sus alumnos el primer día de clase. Pero los nervios, las prisas y la mala fortuna hicieron que se la pusiera sin querer al revés. Y ya sabes cómo reaccionaron sus alumnos al leer la palabra arroz escrita al revés. Antes de irse a su casa muy triste y agobiada, la señorita Cooper pasó por su clase y se sorprendió mucho al ver su ordenador encendido, cuando ella no lo había utilizado en toda la mañana. Así que se acercó, vio abierta una enigmática hoja de cálculo con un enlace y clicó para ver dónde le llevaba. Ella hizo clic. ¿Y tú? ¿Hiciste clic también? Por si acaso, por si no lo has hecho todavía, te dejo el enlace en las notas del programa para que puedas hacerlo. ¿A dónde llevaba este misterioso enlace? A un vídeo en el que le explicaba cómo utilizar aquella hoja de cálculo. ¿Y para qué servía? Para crear grupos de alumnos aleatorios en clase, de forma muy sencilla, con un solo clic. ¿Has utilizado esta herramienta? La señorita Cooper lo hizo. Y hoy sabrás cómo continúa la historia. Pero antes me gustaría dar las gracias a todos los que seguís este curso podcast y lo compartís en las redes sociales para que llegue a más docentes. Voy a citar algunos de los comentarios que he recibido estos días. El primero de ellos es de Carlos Espinoza Romero, que me escribe en josedavid.com. José David, te felicito por tremenda temporada que has iniciado, especialmente por esta gran ocurrencia del curso de aprendizaje cooperativo a través de este medio, el podcast. A pesar de los años que tengo en la docencia, uno se alegra muchísimo al ver y escuchar a jóvenes profesores como tú que se esfuerzan y luchan por mejorar la educación, siempre pensando en nuestros chicos. Quizá lo más valioso es que sigues lo que se ha vuelto filosofía en nuestro claustro virtual: compartir es vivir. Te ofrezco 1000 disculpas porque me he tomado la atribución de ir incorporando tus podcasts a un wakelet de aprendizaje cooperativo que voy compartiendo con el grupo respectivo de Telegram. Que sigan los éxitos en todos tus proyectos y un gran abrazo. Saludos cordiales desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, pues muchas gracias a ti por tu comentario, Carlos. Me ha hecho mucha ilusión recibirlo, sobre todo viniendo de un gran profesional como tú, implicadísimo en la educación y muy activo en las redes sociales. Así que muchas gracias. Me encanta pertenecer a este claustro virtual en el que todos nos ayudamos unos a otros. Y como bien dices, buscando siempre mejorar la educación, pensando en nuestros alumnos. Todo lo que pueda ayudar o inspirar con este podcast a otros docentes, para mí es un premio. Así que muchas gracias por seguir este podcast y por ayudar a difundirlo. Y hablando de podcast y de difusión, esta semana me ha parecido muy curioso el comentario que una docente, Esther AV, ha hecho en el grupo de Facebook Edu Escape Room, del que ya hemos hablado en episodios anteriores. Esther escribe: Hola a todos,
Llegué a vosotros por el podcast Innovación Educativa, al cual llegué por el podcast Píldoras de Educación, así que estoy segura que aprenderé un montón. Bueno, pues Esther nombra 3 podcasts relacionados, los 3 de educación, y cómo a través de uno ha llegado a los otros, y esto me parece fantástico. En el mundo de los podcasts, al menos en los que yo conozco, no hay esa rivalidad que sí encontramos en otros medios como en prensa o en televisión. De hecho, es que nos recomendamos entre nosotros para llegar a más oyentes y que tú selecciones los que más te gusten oír. Os he hablado del podcast Learning Legendario de Juan Daniel Sobrado, de Píldoras de Educación de David Santos, y bueno, y precisamente David y yo presentamos un podcast juntos llamado G Suite Edu Podcast, en el que te explicamos cómo puedes transformar tu aula con metodologías activas, productividad y herramientas de Google. Te dejo los enlaces a todos estos podcasts y te animo a que les eches un vistazo, te suscribas y los compartas. Por Twitter, Luis Dávila, @LuisDávilaBan1, añade este podcast en su listado de novedades en recursos educativos para el curso 2019-2020. Gracias, Luis. También por Twitter, Ingrid Mosquera, @Imgende, escribe: Buenas, José David, estoy actualizando un antiguo curso de aprendizaje cooperativo y recomendaré tus podcasts. Gracias por toda la info. Pues gracias a ti, Ingrid, por ayudar a compartir estos contenidos. Seguimos por Twitter y tengo que compartir con vosotros, sí o sí, un comentario muy, pero que muy especial. Bueno, en realidad son varios comentarios muy agradables de leer. Escribe Antonio Garrido, @AntoGG83, escuchando el segundo episodio de Camino al Cole esta mañana junto a @LadyMary12. Serendipium, tienes a nuestra hija enfadada porque quiere saber qué le pasa a la señorita Cooper. Claro ejemplo de la importancia de captar la atención. Y a continuación contesta LadyMary12. Doy fe, está enfadada a la vez que intrigada. Y unas risas. Bueno, pues qué alegría, chicos, que escuchéis este podcast en familia y mejor todavía de Camino al Cole. Como bien dices, Antonio, no hay nada como captar la atención de nuestros alumnos y de nuestros hijos, claro que sí, para que deseen saber más y más. Es la puerta del aprendizaje. Y ahora tranquilos, porque ahora mismo vais a escuchar cómo continúa la historia de la señorita Cooper. Venga, un fortísimo abrazo para los 3, gracias por seguir este podcast y sabed que conforme leía vuestros comentarios, os imaginaba a los 3 en coche y bueno, me ha hecho muchísima ilusión. Y el último comentario de hoy lo escribe Anabel, una compañera de mi cole, que dice: Acabo de conocer a la señorita Cooper. Qué chulada de podcast, súper divertido, entretenido e ilustrativo. Ya estoy con el segundo episodio en marcha. Además, no sé por qué no me dejaba copiar el enlace del vídeo de YouTube de la descripción, pero me he sacado de la manga la herramienta de Lens, Google Lens, que conozco gracias a tu formación del cole. Y con un copy-paste, derecha al vídeo. No quería empezar el segundo sin saber qué había encontrado en el primero. Genial, enhorabuena por todo tu trabajo y muchas gracias por compartirlo. Bueno, pues muchas gracias a ti, Anabel, ya te lo dije en persona, pero por aquí queda también. Venga, y ahora sí, volvemos a nuestra historia. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer yo con estos alumnos? Pudo pasar media hora hasta que al final salió del aseo deseando volver a su casa para tumbarse en la cama y no levantarse en mucho tiempo. Así que pasó por clase para coger su mochila y su libro, el que llevaba siempre bajo el brazo, y... La señorita Cooper se quedó inmóvil y pegó un grito. Algo le había llamado mucho la atención. ¿Qué pasaba? ¿Quién había colocado aquello? ¿Otra vez? No. No era ninguna nota, ni ningún papel con códigos extraños. Su ordenador de clase estaba encendido. Pero si no lo he encendido en toda la mañana. Se acercó. No entendía qué era aquello. Una misteriosa hoja de cálculo estaba ante sus interrogantes ojos. Y había un enlace. Así que no dudó en hacer clic en él. La señorita Cooper vio el vídeo. En él, un misterioso youtuber explicaba cómo usar aquella hoja de cálculo. ¡Qué fácil! Nunca había pensado que formar grupos de alumnos sería tan sencillo.
Solo tengo que escribir sus nombres, elegir cuántos alumnos quiero que tenga cada grupo y después hacer clic en el botón Generar grupos. Y ya está, grupos formados. Bueno, y si no me gustan esos grupos, vuelvo a darle al botón y se forman grupos nuevos. Y así mis alumnos podrán trabajar juntos. ¡Qué guay! Pero pronto recordó su tristeza y la cara de sus alumnos riéndose de ella. Miró a su alrededor y nada, no entendía quién le mandaba esas señales. Miró detrás de la puerta, dentro de los armarios, e incluso se asomó al pasillo para ver si había alguien cerca. Pero tampoco. ¿Quién le habría dejado aquella nota del primer día? ¿Quién le habría encendido el ordenador ahora? El misterio seguía sin ser resuelto. Apagó el ordenador, cerró las ventanas, salió de clase y cerró la puerta. Bueno, me voy a casa. Mañana más y espero que vaya mejor que hoy porque vamos. La señorita Cooper recorrió el pasillo para salir del colegio. Era un pasillo estrecho, muy largo y eso sí, con poca luz. La señorita sintió miedo por un momento. No se oía nada, ni se veía a nadie. Se había hecho muy tarde, así que todos se habrían ido ya. Conforme avanzaba por el pasillo, veía restos de almuerzo en el suelo. Más adelante unas taquillas medio rotas, y de repente vio algo moverse. La señorita Cooper se sobresaltó. Agudizó su mirada, pero no conseguía ver qué era. Ya nada se movía. Estuvo unos minutos inmóvil y vio algo otra vez. ¿Qué era aquello? Y ahí estaba. Una cucaracha del tamaño de un reloj de pared se movía a toda velocidad. La señorita salió corriendo aún más rápido que la cucaracha. ¿Cómo era posible? ¿Tan grande? ¡No puede ser! Sus pulsaciones aumentaban sin parar. Siguió corriendo por aquel terrorífico pasillo. Menuda velocidad. Su libro, el que llevaba siempre bajo el brazo, se le cayó. La señorita Cooper corría tanto que parecía que volaba. Y justo en ese momento, algo se cruzó en su camino y la señorita Cooper se cayó al suelo. ¿Estás bien?, preguntó doña Tradis. ¡Qué susto me has dado!, contestó la señorita Cooper. He oído que alguien corría por el pasillo como un loco y me he asomado a ver qué pasaba. ¿Qué ocurría? Nada. La señorita Cooper no sabía qué decir. Estuvo unos segundos dubitativa, pero se armó de valor y se sinceró. Últimamente me ocurren cosas muy extrañas en el colegio. El otro día encontré una misteriosa nota en mi mesa. Yo hoy he salido de clase un momento y cuando he vuelto tenía el ordenador encendido. No entiendo qué pasa. Últimamente llevo 25 años en este colegio y puedo decirte que todos los días ocurre algo extraño. Por cierto, ¿qué decía aquella nota? Bueno, me llevaba un vídeo que contaba una historia muy bonita y me animaba a transformar mi clase, a mejorar las relaciones entre mis alumnos, a hacer que participen más, pero también contenía un mensaje que no he logrado descifrar. Bah, ni caso. Eso son tonterías. Lo mejor que puedes hacer es olvidarte de esas cosas. Anda, vete a casa y relájate. La señorita Cooper salió del colegio. De camino a casa, pensaba sobre todo lo que había ocurrido. ¿Estaría doña Tradis envuelta en estos extraños sucesos? ¿Sería el artífice de estos misterios? Ni de broma. Doña Tradis era una maestra, como su propio nombre indica, muy tradicional. En sus clases, sus alumnos no participaban, y evidentemente el trabajo era exclusivamente individual. No verías nunca a un alumno hablando con otro en sus clases. No. Ella acaparaba toda la sesión. Solo hablaba ella. Y bla bla bla, y bla bla bla. Así que, descartada, ella no podía estar enviándole mensajes relacionados con este aprendizaje cooperativo que estaba empezando a descubrir nuestra protagonista. La señorita Cooper llegó a casa, se hizo la cena y se acostó. Durmió muy mal aquella noche y tuvo pesadillas. En ellas veía cucarachas del tamaño de un elefante y pasillos oscuros de cientos de kilómetros. A la mañana siguiente desayunó y se dirigió al colegio con cara de haber dormido muy poco. No había tenido tiempo para preparar nada. Eso sí, estaba decidida a utilizar nada más llegar a clase la hoja de cálculo que había en su ordenador. Así
organizaría a sus alumnos en grupos y podrían trabajar unos con otros. Llegó a clase, encendió el ordenador y utilizó aquella herramienta para formar grupos de alumnos. En esos momentos sonó la sirena, así que la señorita Cooper proyectó estos grupos en la pantalla y esperó a que sus alumnos llegaran. Conforme entraban al aula, veía cómo sus alumnos se aguantaban la risa mirándola a ella. Fueron entrando todos y se iban sentando. La señorita Cooper cerró la puerta dispuesta a hablarle sobre cómo iban a sentarse a partir de ahora en clase. Y justo en aquel momento, un alumno dijo en voz alta: «Señorita, ¿hoy no llevas la camiseta?». La mayoría explotaron de risa, y la señorita Cooper se volvió a poner roja como un tomate una vez más. En ese momento, una alumna se le acercó. Tenía un semblante triste. Se notaba preocupada. Nada que ver con sus compañeros, que continuaban riendo a carcajadas. La señorita le notó algo muy especial. ¿Por qué todos los alumnos se reían menos ella? La niña sacó algo de su bolsillo. Era una nota arrugada. Extendió su mano y con un gesto de complicidad se lo puso en la mano de la señorita. Cooper abrió la nota y mientras la clase seguía alborotada, la leyó. 1, 2, 4, decía la primera línea. Folio giratorio, decía la segunda línea. Firmado, Carlota. ¡Eureka!, dijo la señorita. Acabo de descifrar los 2 códigos que me faltaban. La señorita Cooper buscó inmediatamente 1, 2, 4 y folio giratorio en Internet. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Acompañas a la señorita Cooper a ver qué significan aquellos mensajes? Te dejo los enlaces en las notas del programa para que averigües qué son e intentes utilizarlo en clase. En el siguiente episodio continuaremos con esta enigmática historia. Mientras tanto, puedes seguirme y comentarme en Twitter como @serendipium y en mi web josedavid.com. Además, te animo a que dejes tu valoración y reseña en tu app de podcast y que lo compartas con alguien a quien creas que le puede ayudar. Recuerda que puedes seguir transformando tu aula con el podcast que hago con David Santos, G Suite Edu Podcast. Sé feliz, disfruta en clase y disfruta de la vida. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.